Nos da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a esta tercera edición del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. Sin duda ustedes ya conocen que esta es una iniciativa conjunta interinstitucional por parte del Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Este ejercicio, impulsado por el doctor Alberto Arellano Ríos a través del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, es sin duda una contribución muy interesante para los proyectos de investigación relacionados con la metrópoli. Tendremos una panelista de lujo que sin duda nos dejará un extraordinario sabor de boca a todos los aquí presentes. Y antes de hacer la presentación de la doctora, debo comentar que ella está transmitiendo desde Chile y vamos a escuchar un interesante tema intitulado Desafíos de gobernanza en las ciudades puerto, reflexiones y aprendizajes desde Chile. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a la invitada de esta tarde, y ella es la doctora Violeta Montero Barriga. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Política y Gobierno por Flaxo Chile y la Universidad de Concepción, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política y del Programa de Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados, CREA Sur. En temas urbanos y de planificación política y estratégica, destaca su participación como académica en el Magíster en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y en el Magíster de Procesos Urbanos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, con el módulo de Gobernanza y Políticas Públicas. La doctora Montero en la actualidad dirige el proyecto Plan Estadístico para la Toma de Decisión Regional, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío. Es investigadora responsable de la investigación Barómetro Regional del Biobío, caracterización de la percepción sobre regionalización y descentralización, que se realiza en una segunda ronda nacional. Además, es destacada su participación en el proyecto de innovación para el desarrollo en el sistema portuario del Biobío, la innovación social y pública y el desafío de la sostenibilidad en ciudades portuarias, que es financiado a través del Fondo de Innovación de la Competitividad FIC del Gobierno Regional. La doctora Montero Barriga es miembro del Consejo Asesor de la Estrategia Regional del Desarrollo del Biobío y dirige ejecutivamente la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Atacama. Participación en publicaciones relevantes, tenemos su colaboración como Diccionario de Ciencia Política, Transformaciones en la Política y Desafíos para Gobernar el Siglo XXI, Innovación Social en Ciudades Portuarias de Chile y una obra colectiva generalizada en el marco del proyecto de investigación. Bueno, con ustedes, la doctora Violeta Montero Barriga. Doctora, los micrófonos son tuyos, te escuchamos con muchísima atención y estamos atentos para escuchar tus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gómez, profesor Arellano. Agradezco en primer lugar la invitación que me hicieran a este interesante seminario. Quisiera partir felicitando el ejercicio. He tenido la oportunidad de escuchar algunas de las presentaciones y sin duda me parece que los temas vinculados a la gestión del territorio, a los estudios metropolitanos, son de transversalidad a nuestros intereses, a nuestras realidades, así que en ese sentido estoy muy grata de poder compartir y de poder vincularnos como Universidad de Concepción al trabajo que ustedes desarrollan. Yo voy a, efectivamente, en honor al tiempo y agradeciendo esta invitación, hacer una presentación. Voy a compartir pantalla. Antes de eso, solamente señalar que
los temas vinculados a la gestión metropolitana son temas de interés. Quisiera hacer una reflexión muy de contexto al inicio, señalarles que Chile está viviendo hoy día un proceso de descentralización bien interesante. Hace poco tiempo hemos escogido por primera vez a nuestras autoridades regionales, a los gobernadores regionales. Les recuerdo que nuestras autoridades regionales hasta hace poco tiempo eran autoridades más bien designadas a nivel central, desde el nivel central, y por lo tanto eran autoridades que tenían un vínculo directo y una dependencia jerárquica directa del presidente o presidenta de la República. Y hemos entonces avanzado en un proceso de descentralización y hemos también vivido, todos deben tener antecedentes, un estallido social y además un proceso de discusión sobre una nueva constitución para Chile. Planteo estos escenarios porque, por supuesto, que estamos conversando en un contexto internacional y yo quisiera situar mis reflexiones en ese escenario, que si bien van a tratar de un tema específico, que es los desafíos de la gobernanza urbano-portuaria, me parece que no pueden dejar de estar en un contexto más amplio, porque tienen que ver también con cómo pensamos los territorios, con qué autoridades, ¿cierto?, estamos pensando gestionar nuestros territorios, cuál va a ser el rol, la responsabilidad, los espacios de decisión que estas autoridades van a tener. Creo que hay mucha clave de análisis que debiésemos recoger de ese contexto general que señalo. Voy a compartir pantalla en este minuto y agradecería a ustedes me indican si se ve correctamente. ¿Sí? ¿Se ve correctamente? Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como bien decía, agradecer al Laboratorio de Estudios Metropolitanos y celebrar también la conformación de este grupo, la Universidad de Jalisco, la Universidad de Ciénaga de Michoacán y de Ciénaga de Guadalajara, espero no equivocarme con ninguna, porque también valoro el trabajo colaborativo que ustedes han desarrollado. Yo voy a exponer entonces un trabajo que se llama Desafíos de Gobernanza en Ciudades Puerto, Reflexiones y Aprendizajes desde Chile. Y en particular yo quisiera agradecer las reflexiones que de aquí se desprenden al trabajo también colaborativo que hemos desarrollado en el marco del proyecto FIC. Los proyectos FIC, ese es el nombre específico que tienen, son proyectos que se financian desde los gobiernos regionales. Y en particular quiero agradecer a un proyecto que trabajamos con un grupo de colegas también en un trabajo interdisciplinario entre arquitectura, ingeniería, ciencia política, administración pública, que se titula Innovación para el Desarrollo en el Sistema Portuario del Biobío, la innovación social y pública como desafío de la sostenibilidad en ciudades portuarias. Y en particular a la profesora Mabel Alarcón, con quien tenemos un trabajo vinculado a este tema, y al grupo de colegas que se vincularon. Por cierto que los temas que trabajamos siempre se hacen en grupos, en discusiones, en una colaboración, creo que también es parte del espíritu de lo que ustedes realizan y por supuesto que por honestidad intelectual y por reconocimiento personal debemos dedicar esos minutos a señalar a las y los colegas que nos vinculamos en este tema. ¿Cuál es el contexto que quisiera abordar? Porque hablo desde Chile, ¿no? Y hablo desde Chile, que es un país con una extensa costa y que por lo tanto es un país que tiene un sistema portuario nacional muy amplio, compuesto por 56, 57, incluso han dicho puertos. Algunos de estos puertos son estatales de uso público, pero también conviven en este sistema portuario nacional puertos que son privados de uso público y puertos privados de uso privado, ¿no? Existe entonces en nuestro país una diversidad, ¿cierto?, de administraciones o de gestiones portuarias en las cuales distintos actores participan. Ya lo ven, el Estado, los privados, ¿cierto?, con distintos fines y orientaciones. Esta actividad marítima portuaria sin duda ha dado dinamismo económico, social a las ciudades de nuestro país. Varias ciudades, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad en la que la profesora Alarcón, que ya mencionaba, desarrolló también su tesis de doctorado y sus investigaciones, son consideradas y son
se autodefinen como ciudades portuarias, como porteños, ¿no? Los habitantes se definen como porteños. En nuestra región, la región desde donde hablo, que es la región del Biobío, es una ciudad donde hay puertos también muy importantes, como el puerto de Talcahuano, por ejemplo. Lo cierto es que esta presencia de puertos, que es una presencia histórica y que por lo tanto también este tema es abordado con clave histórica, con clave patrimonial, ¿cierto? Con clave social, con clave económica productiva, sin lugar a dudas, es una que ha ido generando tensiones en la relación de las ciudades con los puertos. Es un tipo de relación que está marcada por el conflicto, porque básicamente cuando hablamos de tensiones estamos hablando de que los puertos, que son grandes, ¿cierto? Infraestructuras, ocupan el espacio, pero también hacen uso de los recursos del agua y del suelo. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros nos hemos abocado en estudiar, interesa poner el foco en este tipo de relación, una relación que es conflictiva, como ya decía, que está marcada por distintas claves y que por supuesto genera, como bien decíamos, interacción entre actores de distinta naturaleza y que desde el punto de vista de la gobernanza nos plantea múltiples desafíos y múltiples problemas. Desafíos en distinto nivel, ya lo voy a profundizar en términos conceptuales, pero solamente quisiera señalar que nos plantea desafíos porque por un lado estamos pensando en los actores vinculados a esta gobernanza territorial, pero también estamos pensando en desafíos que tienen que ver con la convivencia de instrumentos de planificación o mecanismos de acción pública que muchas veces, ¿cierto?, se superponen, que no conversan, ¿cierto?, necesariamente y que por lo tanto también orientan la acción pública de distintas formas. Yo quisiera relevar en esta presentación dos ejemplos, lo voy a señalar así, dos ejemplos importantes vinculados al tema que estudiamos. En primer lugar, la figura de los consejos de coordinación ciudad-puerto, que ya lo voy a explicar más adelante, como un mecanismo de acción pública tendiente a promover la gobernanza urbano-portuaria. Esa es una pregunta que atraviesa este trabajo, pero también, ¿cierto?, me voy a referir en términos más generales a los desafíos de la gobernanza urbano-portuaria, como ya planteaba en el título de esta exposición. También, y con esto voy a ir cerrando este contexto, señalar que las dificultades de las cadenas logísticas, ¿cierto?, generan múltiples desafíos desde el punto de vista de la organización interna, desde el punto de vista de la convivencia de las ciudades con los puertos, que no siempre existe una alta identificación de las comunidades con el sistema urbano portuario, o sea, estamos pensando en puertos que tienen una instalación en los territorios, incluso podríamos decir ciudades que han surgido al alero de la actividad industrial, pero que no necesariamente, ¿cierto?, se genera una identidad y una convivencia, estamos señalando, del todo armoniosa o una convivencia, ¿cierto?, que permita incluso promover identidad y gestión del territorio de manera amplia. Estamos señalando entonces que estos factores generan también limitaciones a la competitividad, porque muchas veces, aparte de la afectación de la calidad de vida de las personas y de los territorios, no permiten la conformación de un sistema logístico urbano-portuario que se desarrolle de manera integral. ¿Ya? Estamos hablando también de un concepto de logística más amplio, no solo orientado a la actividad económica, industrial, sino que estamos hablando de un concepto, yo diría, de logística estratégica, de logística operativa, en términos de considerar también las relaciones de buena vecindad que debiesen darse. Algunas claves conceptuales con las que quiero yo contribuir a seguir esta reflexión. En primer lugar, señalar que desde el punto de vista que vamos a trabajar, la gobernanza se entendería como una herramienta de gestión colaborativa, democrática, que justamente plantea situar en el centro de los procesos de transformación productiva, económica y social de los territorios a los actores. Esa es una primera definición que me parece es clave. Y ya en la primera lámina yo les anticipaba algunas de las dificultades, porque ya ven que los actores que se vinculan al entramado urbano portuario son múltiples y son muy heterogéneos.
También cuando hablamos de gobernanza, hablamos de un tipo de modalidad de gobierno territorial que está basado en la interacción, en la cooperación entre estos actores, que son actores locales, vale decir actores del territorio, actores públicos, actores privados, a partir de la creación de redes decisionales complejas. O sea, lo que estamos señalando es que estos actores vinculados a la gestión de los puertos tienen un vínculo interesante. Esta imagen que yo les presento aquí en la izquierda de esta pantalla es uno de los mapas colaborativos que se desarrollaron en el marco del proyecto FIC Urbano Portuario, donde muestro la región del Biobío, ¿cierto? Y solamente en este caso algunas de las actividades productivas que allí se desarrollan. No voy a tener tiempo para mostrar todos los mapas colaborativos que en el marco de ese proyecto se desarrollaron, pero sí quería mostrar esa imagen principalmente para que ustedes puedan ver, no se alcanzan a dimensionar en particular, pero que en esta costa de nuestra región, por ejemplo, ¿cierto? Conviven muelles industriales con puertos de pequeña escala, con muelles artesanales y además con caletas pesqueras. O sea, la convivencia de la actividad que estamos relatando es múltiple y los actores que se vinculan ahí, a propósito de nuestra definición conceptual, es que efectivamente es una red decisional compleja. Avanzo en las definiciones. Esta estructura de relaciones entre distintos actores debiese estar articulada por un conjunto de reglas y procedimientos institucionales, por esta relación entre actores que son de distintos sectores, pero que además, en el punto 3, establecerían vínculos en distintas escalas, abarcando, como también lo planteo, distintos mecanismos relacionales, entre los cuales podemos señalar varios. A ver, un segundo, porque ahí no podía, tenía la proyección de la pantalla. Voy a moverla hacia acá. Entonces, distintos mecanismos relacionales, ya decía, en los cuales los actores intervienen de distintas formas. Otra definición, ¿cierto?, que entrego es que la gobernanza urbano-portuaria históricamente, ¿cierto?, ha ido teniendo incidencia en distintas dinámicas urbanas, tales como la economía, como, ¿cierto?, los aspectos identitarios, culturales en otros, y que efectivamente esta relación se ve truncada ante la necesidad de distintas visiones e intereses. Solamente para conceptualizar, cuando hablamos de gobernanza portuaria, y siguiendo lo que ha señalado la CEPAL, deberíamos considerar que efectivamente cuando hablamos de gobernanza portuaria, y quizá esto ustedes me dirán también podríamos aplicarlo a otros conceptos, estamos hablando de la necesidad de avanzar hacia una visión integrada y sistémica del territorio, por lo tanto la visión geográfica que presentaba antes, ¿cierto? La perspectiva del territorio con todas las complejidades y cruces que se viven ahí es fundamental. También un segundo elemento, no lo voy a profundizar todos por razón de tiempo, ¿cierto? Pero sí voy a enfatizar en algunos, que debiésemos racionalizar de algún modo las inversiones basados en criterios también de eficiencia social. Ya señalaba al inicio como contexto que hemos vivido además hace poco tiempo un estallido social, por lo tanto los niveles de conflictividad que podemos encontrar, y en este tipo de relaciones es muy delicado. Se ha ocupado en Chile, y sería interesante saber si también en México, el concepto de zonas de sacrificio frente a conflictos medioambientales muy fuertemente, con la instalación de industrias que tienen un carácter, ¿cierto?, en alguna medida extractivo, pero también contaminante, muy presente en los territorios, y entonces es una relación delicada que sin duda tenemos que atender. Combinar entonces este capital privado con inversiones públicas es otra observación, solucionar problemas de índole social, pero también la convivencia territorial. Esto ha sido una indicación y me parece que es un desafío, cómo nosotros en realidad entendemos la complejidad de la actividad productiva portuaria, también con estas claves que son sociales, que son laborales, que tienen que ver con la convivencia y con esta dimensión ambiental, por ejemplo, que recién señalaba. Por supuesto, tener en miras la mejora en la competitividad económica, pero también en todos los factores señalados, es otro factor relevante, promover integración, repensar el proceso de descentralización y centralización, por eso que les señalaba también en el contexto que no podemos dejar de mirar este proceso que Chile está viviendo, atender a necesidades y todas las cargas, no solo a los contenedores, esta política de la
contenedorización, lo pronuncio mal, pero el establecimiento de contenedores o grandes extensiones, ¿cierto?, de nuestra costa, usadas como centros de acopio de contenedores, lo que genera, ¿cierto?, es que las personas no pueden acceder al borde costero, altos niveles también de contaminación visual, ¿cierto? Estamos hablando del uso del espacio y del territorio con esta lógica más bien productiva. Es necesario entonces asumir esta integralidad de objetivos para la sostenibilidad. Me parece que el concepto de sostenibilidad también es uno clave. Y aquí un concepto que sí nos apropiamos dentro de este proyecto es el concepto de gestión integral de zonas costeras, ¿no? O sea, debiésemos pensar que efectivamente más en países como Chile, la gestión integral de zonas costeras es fundamental. Ahí hay una pequeña imagen, pero se ve justamente lo que recién estaba relatando. El borde costero como un centro de acopio de containers, como un espacio que es inaccesible para la ciudadanía, y que efectivamente genera, por cierto, si es que tampoco estamos frente a la presencia de relaciones armoniosas, ¿cierto?, o de buena vecindad entre los puertos y las ciudades, fuentes de conflictos permanentes. La integración de los frentes de agua en las ciudades-puerto debiese ser entonces incorporada en la planificación de los territorios, más aún en territorios como los nuestros, con estrategias de planificación del territorio, con estrategias de colaboración y de coordinación. ¿Cuál es el problema entonces que podríamos identificar? Que ya se señalaba hace años, por cierto, y que sigue estando vigente, es que efectivamente podríamos decir el predominio del mercado, ¿no?, en la visión del crecimiento urbano, tiene como resultado una configuración territorial que posiciona entonces la relevancia de procesos económicos financieros por sobre criterios de planificación urbano sustentable, que efectivamente nos permitan un desarrollo urbano estratégico e integral, ¿no? ¿Cómo pensamos en el desarrollo urbano? ¿Cómo pensamos en la planificación de nuestros territorios? Y en el fondo lo que predomina, o incluso yo diría desde la lógica de la gobernanza, quienes participan en la definición de las políticas de planificación del territorio son ciertos actores que en el fondo enfatizan ciertos intereses por sobre otros que tienen que ver con las ciudades y de manera integral. Y aquí los elementos, ya con esto voy cerrando esta parte conceptual que señalaba, que son fundamentales: la coordinación entre actores y de distinta naturaleza, la participación ciudadana, que también me parece que ese es un elemento central, la gestión del territorio vinculada a instrumentos de gestión y los distintos aspectos técnicos que parece también ser centrales, por cierto, en un tema que es complejo, como es la gestión operativa portuaria. Quiero señalar que lo que yo planteaba al inicio, y aquí una pequeña referencia metodológica, porque yo me atreví también en este trabajo que les voy a presentar ahora a combinar dos aprendizajes de dos proyectos que hemos llevado a cabo. Señalar entonces que una de las preguntas orientadoras que nos han ido generando reflexión es de carácter general y otras de carácter más específico. La de carácter general la voy a presentar en esta exposición a modo casi de conclusiones, hacia el final de la presentación. En particular me quiero referir, ¿cierto?, a un actor, a una figura, a un mecanismo político institucional que es la de los consejos de coordinación ciudad-puerto en Chile. Porque ante el escenario que describo, la pregunta entonces que nos hacemos es qué aportes, qué dinámicas, qué límites han tenido en el marco de la ley, que es la ley, ¿cierto?, de regulación de la actividad portuaria, esta figura que es la figura de consejos de coordinación de la ciudad-puerto en Chile. Porque ya decíamos que es necesario coordinar, promover gobernanza. Entonces la pregunta, entendiendo que esta norma ya lleva algunos años, la pregunta es qué aporte ha tenido este consejo. ¿Qué es lo que hay? Voy a ocupar esa frase muy coloquial en Chile, es lo que hay como estructura, como mecanismo de coordinación. ¿Y qué aportes son los que estos han ido estableciendo a la gobernanza urbano-portuaria y qué desafíos entonces vemos al respecto? Y ahí nuestra hipótesis es que efectivamente estos consejos ciudad-puerto en Chile más bien se remiten hoy día al cumplimiento de la norma, pero no logran establecer una experiencia que responda, que promueva, ¿cierto?, esta gobernanza urbano-portuaria desde las claves analíticas que estamos señalando. Hemos revisado distintas fuentes oficiales, comisión especial investigadora de las actuaciones de los órganos del Estado, vinculada a la ley
542 reglamentos disponibles vinculados a los consejos ciudad-puerto, prensa, donde hay una serie de informaciones vinculadas al tema que relato. Y entonces voy a partir hablando del Consejo Ciudad-Puerto y voy a cerrar mi exposición con una reflexión más general también en el marco del proyecto que ya describía. La ley 19.542 es una ley que abordó el desafío de modernización de los puertos en Chile, que se promulgó en el año 97, y que incluye efectivamente una responsabilidad, en este caso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de fomentar el desarrollo general de los puertos a nivel nacional, pero efectivamente promoverlo en términos armónicos, recíprocos, con una relevancia importante de esta figura que ya señalaba, que es la de los consejos de coordinación ciudad-puerto. En términos normativos, este tema, cierto, se ha venido a arreglar, por lo tanto existe el marco normativo, existe esta figura de coordinación Consejo Ciudad Puerto. Ya lo ven entonces, esta figura desde el año 97, estamos al 2022, es hora de que tengamos un cierto balance. Entonces, ¿qué? No voy a leer cada detalle, solamente señalar que el artículo 87, que justamente conforma esta figura, los consejos ciudad-puerto establece en primer lugar disposiciones generales, vale decir, existen normas, voy a ir así como sintetizando algunas ideas, establecen entonces algunos conceptos sobre puertos, sobre ciudad-puerto, sobre empresas portuarias y en particular relevan esta figura del Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto. ¿Quiénes debiesen conformar este consejo? También este artículo establece, digamos, que debiese tener una representación en el momento de la formulación de este artículo del intendente regional. Ya decía que hemos cambiado en Chile y ahora tenemos gobernadores regionales. También un representante municipal en Chile, entonces diríamos que serían autoridades, ¿cierto?, del nivel regional y del nivel local o municipal. El Consejo Ciudad Puerto tiene representaciones públicas, estatales, digamos, desde la figura de quien gobierna a nivel regional, quien gobierna a nivel local y de los servicios públicos principales, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, pero también representantes de las empresas portuarias, que no, ¿cierto?, siempre son empresas públicas estatales, también tenemos la figura de privados. Pero esta ley, y es lo interesante, imagínense el desafío que estoy planteando, yo decía al inicio que tenemos 57 puertos, de ellos 11 son estatales. Esta ley solo aplica a los estatales, y es lo que hay, ¿no?, en términos de promover gobernanza. También plantea esta norma que se pueden sumar otros actores, y que es necesario que tengan reglamentos de funcionamiento para aplicarse. Y plantean ciertas atribuciones que no voy a detallar de los distintos actores. Lo importante que relevo es que plantea la norma, que haya una diversidad de actores y que funcionen normadamente con reglamentos, etcétera, y que dentro de sus competencias, en el punto 4, ahí hay un tema respecto de los puntos, dentro de sus competencias, procuren el desarrollo armónico entre la ciudad y el puerto, que ajusten sus actividades portuarias a los contextos que son sociales, económicos, urbanos, patrimoniales, vale decir que promuevan el desarrollo armónico de los puertos en sus ciudades, abordando distintos temas vinculados a la conectividad, los conflictos multimodales, principalmente temas de transporte, espacios urbanos en desuso, ¿cierto?, la integración o interfaz de convivencia, mitigar impactos que son ambientales, económicos, sociales, de ruido, en fin. También que puedan abordar la existencia de los instrumentos, etc. Y para ello los puertos o estos consejos tienen distintas atribuciones, ¿no?, y tienen obligaciones, como publicar sus actos, como dar cuenta, ¿cierto?, a propósito de la transparencia de lo que están haciendo, pero también vincularse con esta entidad superior que sería el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Como pasa rápido el tiempo, voy avanzando más rápido en las conclusiones. Lo interesante que ustedes sepan es que 10 de las 11 ciudades puertos estatales, ¿cierto?, donde hay puertos estatales, ¿cierto?, en 10 de ellas al año 2021, a diciembre del 2021, podríamos decir que sí existen estas figuras. De nuevo les contextualizo. Estoy hablando de 11 ciudades de un total de 57, ¿no?, puertos. Estoy hablando entonces de 11 ciudades de un total de 35 ciudades aproximadamente, ¿ya? En estas ciudades, respecto de los puertos estatales, porque doy un ejemplo también para contextualizar, en la ciudad, ¿cierto?, o en la región del Biobío, que es la de donde yo vivo, existen varios puertos.
¿no? Y en esta región existe un puerto estatal y los demás son puertos privados. Igualmente conviven, ¿no? Yo solamente para mirar, me estoy restringiendo al análisis de las estatales, pero también adelanto que en los puertos privados no existe ninguna norma, no existe ninguna obligatoriedad de regular la relación de los puertos con las ciudades, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos en el extremo derecho de la pantalla, yo lo veo en la derecha, no sé si lo ven igual, ¿cierto? Aquí señalo algunas de las ciudades con los nombres de las empresas portuarias, como la empresa portuaria de Arica, como la empresa de Iquique, ¿cierto? En fin, hay varios puertos que aquí señalo, y efectivamente solamente en una ciudad, en este caso en la ciudad de Iquique, al año 2021 no se había conformado este puerto. En otro aspecto es que de estos 10 consejos, Ciudad Puerto, solo 4 cumplían al año 2021, en diciembre, con la normativa del decreto. Y cumplían con también en la mantención de estos sitios web. Sitios web, ejemplos de páginas web, ¿cierto? Donde que nosotros tenemos como investigadores para acceder a la información, aparte, por supuesto, del acceso al discurso de los actores vinculados. Aquí son ejemplos nomás del puerto de Arica, donde sí se releva la figura, donde sí hay actas de sesiones, donde sí hay lineamientos planteados. Es un buen ejemplo. El puerto de Talcahuano, que está en mi región, donde sí señalan quiénes son los miembros del consejo, donde entregan alguna información respecto de las memorias, respecto de reglamentos anteriores, ¿cierto? Hay ejemplos en los cuales podemos ver información. Sin embargo, es importante señalar que el contenido, ¿cierto?, que los puertos tienen disponible, los consejos ciudad-puerto, que por ley tienen la obligación de informarnos, es disímil. Algunos tienen reglamentos internos, ¿cierto? En algunos casos solamente hablamos de una propuesta, aquí en esta tabla les muestro el escenario. En algunos casos tenemos información básica de las reuniones. Esto es bien relevante porque en Chile también, y sobre todo porque son puertos estatales, debiesen regularse por la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Es importante que los ciudadanos tengamos acceso a saber cómo están regulando sus territorios. Es importante entonces también decir que en algunos casos dan cuenta de sus integrantes, dan cuenta, ¿cierto?, de sus documentos, pero sin profundizar en cada uno de estos casos, ¿cierto?, donde está en blanco es que realmente no hay información, ¿cierto? Lo que quiero decir es que si ustedes ven solo en este panorama general, la información es muy disímil y es exigua o escasa para tener acceso a este tema. ¿Qué materias abordan? De las más diversas, vinculados, por ejemplo, a temas de conectividad, de accesibilidad portuaria, temas vinculados a participación ciudadana, ¿cierto? En temas de integración de espacios compartidos, es un tema bien complejo, mitigación de los impactos portuarios a través de los proyectos de renovación urbana, eso es un tema muy importante en las ciudades, porque ya decía que hay muchos problemas de convivencia y conflictividad. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, aquí un gerente del puerto Talcahuano dice que, lo puse solo como ejemplo, que es importante proveer mejores condiciones de accesibilidad, de asegurar temas de seguridad de quienes se desempeñan en las industrias logísticas y portuarias, que es importante diseñar un plan global para promover conductas viales seguras. Quiero decir que el tema del transporte, vale decir la constante circulación de camiones de gran envergadura por las ciudades que no están preparadas para su presencia, para la magnitud de los camiones que transportan, ¿cierto? Containers, ¿sí? O que transportan carga a los puertos, es uno de los principales problemas, no solo, ¿cierto?, de convivencia urbana portuaria, sino de accidentes, de contaminación y otros elementos. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto?, vinculado a la participación de la ciudadanía, a la importancia del diálogo, me estoy refiriendo al Consejo Ciudad Puerto de Valparaíso, y no voy a profundizar en eso porque me voy a ir por el tiempo también a la última parte de mi presentación. Ya les señalaba entonces el ejemplo del Consejo Ciudad Puerto, diciendo entonces como conclusión que estamos ante una figura que es la que existe a nivel legal para promover o asegurar esta relación de gobernanza que ya señalaba. Es sin duda insuficiente, es sin duda una figura, un mecanismo de acción público limitado, porque no tiene una presencia en todos los puertos y porque, por cierto, incluso solo los estatales tienen una acción y
una articulación insuficiente, diríamos, ¿no? Y el tema es que cuando hablamos de la gobernanza portuaria, los temas que se debiesen vincular son múltiples, ¿no? Ya cuando hacemos esta revisión de los temas que se están planteando, nosotros en el proyecto de investigación que llevamos a cabo con las colegas, hicimos por supuesto también estudios comparados y ejemplos de convivencia entre los puertos y las ciudades hay muchos y muy virtuosos. Sin embargo, Chile en ese sentido tiene más bien mucha limitación y mucho que avanzar para, por ejemplo, promover un desarrollo local con identidad portuaria. La línea de promoción de la identidad portuaria, de la recuperación histórica es fundamental. También para promover el crecimiento controlado y sostenible de la actividad portuaria, para asegurar vitalidad urbana, ¿no? Estamos pensando en distintos casos. Que efectivamente se pudiese promover un tipo de convivencia urbano-portuario virtuoso, con espacios públicos costeros. Lo que está ocurriendo entonces en Chile es que los puertos están cerrando el acceso a la costa y no entonces permitiendo esta convivencia. Un borde costero accesible, que es como decíamos recién, la gobernanza urbano-portuaria exigiría un transporte sostenible de carga y de pasajeros, un uso eficiente, ¿cierto?, del territorio costero y también tecnologías de información intensivas que permitan mayor inteligencia territorial. Creemos entonces que es importante abordar procesos de planificación y gestión colaborativa desde una mirada sistémica que se oriente al desarrollo sostenible, ¿no? Que aseguremos que efectivamente si no abordamos procesos de planificación integrada, la verdad es que el conflicto potencial de las ciudades con sus puertos es permanente. Yo quisiera cerrar mostrando un ejemplo de lo que nosotros desarrollamos en el proyecto FIC con las colegas, y que efectivamente parte por el reconocimiento de los actores territoriales vinculados, ¿cierto?, a la actividad urbano-portuaria. Por ejemplo, desde el punto de vista de actores públicos, municipios, empresas portuarias públicas o estatales, servicios públicos, porque hay varios servicios públicos que se vinculan, desde el punto de vista de actores privados, múltiples operadores de cadenas logísticas, me refiero a transporte, me refiero a alimentación, me refiero a servicios, etcétera, limpieza, etcétera. Asociaciones gremiales, múltiples asociaciones gremiales vinculadas e interesadas, como la Mesa de Comercio, ¿cierto? Como la Asociación de Gremios Productivos, de la madera, ¿cierto? De textil, en fin, hay una serie de elementos. La academia, sin duda, universidades, institutos, centros de formación técnica que se orientan también en nuestros territorios a la formación de técnicos para la gestión urbano-portuaria, transporte de carga, logística portuaria o temas más bien vinculados a la gestión, y actores sociales, porque este tema de la conectividad y de la acción portuaria tiene mucho que ver con todos estos actores que señalamos. Al extremo derecho les muestro una foto en la cual nosotros conformamos un consejo, una mesa, ¿cierto?, de trabajo orientada a la gestión urbano-portuaria en la región del Biobío, con el gobierno regional, ya lo voy a mostrar en otras gráficas, ¿cierto?, con el gobierno regional y con participación de todos los actores que señalo, donde también la Armada, ¿cierto?, juega un rol importante. Esta es la figura que nosotros propusimos para el ejemplo de Concepción, que era efectivamente la creación de una mesa de diálogo de las ciudades portuarias, en la cual pensamos la necesidad de conformar un consejo asesor ciudad portuaria que trabajase con un acompañamiento técnico, en este caso era vinculado a la Universidad de Concepción, y que abordara el tema portuario por las grandes dimensiones que se implican. Una dimensión económica, social y ambiental, porque son las principales dimensiones. Este proyecto terminó con una propuesta, ¿cierto?, que aborda justamente la logística metropolitana como elemento central, la gobernanza ciudad-puerto como elemento central y también la identidad portuaria. Y terminó como un ejercicio de planificación territorial estratégico, planteando entonces la importancia de promover la lógica de la ciudad urbana portuaria. Lo que queremos romper entonces y lo que queremos instalar con este tipo de proyectos es que los puertos no son solos, que los puertos están insertos en un territorio y por lo tanto el concepto debe ser siempre ciudad urbana metropolitana. En tanto, por ejemplo, hay territorios o regiones en las que conviven diversos puertos y entonces debiese haber una articulación entre ellos. Nuestro proyecto terminó entonces con una propuesta de política, diríamos, que incluye
la propuesta de programas, de grandes programas de funcionamiento, pero también de líneas de acción o lineamientos estratégicos vinculados, por ejemplo, a la necesidad de crear una corporación metropolitana Biobío, un centro de innovación logística portuaria, redes logísticas, y desde el punto de vista del segundo programa de fomento a la identidad portuaria metropolitana, la promoción de circuitos patrimoniales, caletas, ¿cierto? Pencopolitanas, parques portuarios metropolitanos, planes de regeneración de barrios portuarios. Este proyecto, que no lo estoy presentando ahora, ¿cierto? Porque es mucho más extenso, terminó también con proyectos específicos, con estimaciones económicas de la implementación de este proyecto, siempre con la inspiración que señalaba, que la gobernanza urbana portuaria es una herramienta que creemos es necesaria para aportar al desarrollo de relaciones armoniosas entre el puerto y la ciudad y que ayudarían no solo a enfrentar el futuro, sino a prevenir y enfrentar conflictos que se vinculan necesariamente en esta convivencia en el contexto del ordenamiento territorial y la planificación social. Esta historia no termina, es una historia en desarrollo. Nosotros terminamos con este proyecto con su entrega en el gobierno regional el jueves, ¿cierto? Hoy día es martes, presentamos en un coloquio en la ciudad de Concepción, en la Universidad de Concepción, vinculado a la Facultad de Arquitectura. Presentamos dos de los productos que se desprendieron de este trabajo, que por un lado es un libro vinculado a las ciudades portuarias del Biobío, la lógica de la identidad, de la gobernanza y la logística, y en segundo lugar, ¿cierto?, es un puzzle orientado también a estos temas, y seguiremos entonces esta semana discutiendo sobre identidad ciudad portuaria, sobre gobernanza, logística portuaria, convocando a distintos actores, como se ve en esta lámina, porque nos parece que es un tema que hay que seguir abordando. Y para cerrar, entonces, solamente decir que es un tema que hay que seguir abordando, que creemos que es necesario reconocer y apropiarse de los desafíos del territorio, que esto debe ser a través de un enfoque multidisciplinario, pero también de un diálogo técnico-político. No podemos la academia trabajar solos en este tema, tenemos que hacer nuestro aporte técnico, pero tenemos también que hacer el esfuerzo de dialogar en términos políticos con las autoridades que gestionan nuestro territorio, que desde el punto de vista técnico es necesario entonces asegurar y promover alianzas público-privadas, la lógica del Smart Port City, como puertos inteligentes que hagan uso de la inteligencia tecnológica, pero que permitan entonces construir instrumentos o planes maestros integrales, creemos que es fundamental en esa idea que vincula logística, gobernanza con identidad. Creemos que hay avances normativos vinculados a la gobernanza. Sí creemos que los consejos de ciudad-puertos son un instrumento que tenemos que seguir aprovechando y potenciando. Debiesen también implementarse en los puertos privados, y que no podemos gobernar entonces sin considerar a la ciudadanía, sin considerar a las ciudades, porque también normativamente en Chile eso es importante. Existe la ley de participación ciudadana. Creemos, ¿cierto?, que no se puede entonces abordar la gestión de los territorios sin considerar a las personas que viven en él, y eso implica entonces una gestión colaborativa. Creemos que sí, para promover estos elementos debemos o se debe asegurar un liderazgo de los gobiernos regionales. Hoy día el hecho de que tengamos gobiernos regionales que en el marco de la descentralización van a empezar a trabajar mayores elementos de planificación territoriales, creemos que es fundamental, pero en ese sentido no solamente se planifican los territorios, también se planifica el maritorio, ¿no? La tierra y el mar. Con institucionalidad, con innovación y con distintos elementos y consideración que nos permitan avanzar en este desafío. Ya decía, siendo muy conscientes del marco, del escenario de descentralización que estamos viviendo y que en nuestro país, en Chile, está marcando entonces nuevos desafíos, nuevas complejidades, quizá más incertidumbre en este momento, pero siendo optimista también, seguramente más alternativa de pensar nuestros territorios desde donde vivimos, ¿cierto? Y con mayor relevancia de estos actores. La inteligencia, entonces, territorial, la alimentación de inteligencia territorial con datos, pero también con posiciones políticas y técnicas, nos parece que es fundamental. Yo quisiera dejar hasta ahí la presentación, colegas, profesores, agradeciendo de nuevo, ¿cierto?, que ustedes se interesen en conocer esta experiencia. Yo espero que haya sido interesante. Desconozco si es que la realidad portuaria
en el caso, ¿cierto?, de México es una que resulta interesante para ustedes porque efectivamente nuestra realidad geográfica hace que este tema sea de absoluta presencia y cotidianidad. Sin embargo, no es un tema, y también lo señalo, muy trabajado por las ciencias sociales, es un tema más bien abordado por las ciencias, por las ingenierías, es un tema más trabajado desde un punto de vista técnico operativo, y eso para los cientistas sociales nos marca un tremendo desafío que sin duda nosotros hemos enfrentado con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, y creemos y esperamos entonces que también sea un tema que siga siendo trabajado, donde también hemos logrado harta interacción con colegas de otros países. Así que lo dejo hasta ahí, dando las gracias a ustedes de nuevo por la invitación y por el espacio para presentar estas reflexiones. Muchas gracias, doctora, por esta extraordinaria exposición. Y ahorita le preguntaba al colega, el doctor Alberto Arellano, si nosotros en México, dentro de las 74 zonas metropolitanas, tenemos una situación similar, ciudad-puerto, para poder equiparar temas que puedan ser de vinculación, ¿no? Que sin duda la participación que ustedes proponen allá desde Chile de los consejos de coordinación ciudad-puerto es, yo creo que de vanguardia, es algo que se debe aplaudir, y donde los territorios, los actores, es sinónimo de gobernanza y la modalidad de gobierno basado en la cooperación de redes en situaciones complejas. Eso yo creo que nos lo estamos preguntando y no tenemos un testimonio todavía como para decir existe pudiera ser Topolobampo, Mochis, ¿no? Podría ser los Mochis, Topolobampo, pero bajo esa lógica todavía pareciese ser que no estamos recorriendo este tipo de trabajo de tema metropolitano. Entonces, sin abusar del micrófono, quiero dejar en uso de la voz a los que tengan a bien preguntar o participar en el chat, lo hagan saber a través de levantando la mano, y estaremos atentos a sus comentarios. De no ser así, si no tenemos... Adelante, doctor. El primer comentario es del doctor Roberto Mejía. El doctor Mejía agradece la exposición, un excelente tema, argumentación y mucha claridad en el ejercicio. Gracias, doctor Mejía. No tengo otro. A ver, si quieres utilizar el micrófono, Beto. Bueno, yo les había planteado por escrito, pero bueno, antes que nada, Violeta, muchísimas gracias y felicidades por la exposición. Ya poco a poco me va quedando más claro sobre todo la realidad chilena, que precisamente nos hace pensar y sin tanto darle vueltas. Te tengo dos preguntas muy concretas que de pie a que me aclares algunas dudas. Obviamente la primera sería, del total de las ciudades puerto, ¿cuántas de las que nos señalas, que bueno, son 57, 11 son estatales, hay una ley estatal que las norma, como dicen, es lo que hay, y sobre todo hay que atendernos, pero cuántas de ellas son, no sé si tengan allá una clasificación académica o legal de que son áreas metropolitanas con estas características, ¿no? O si hay una tipología interna de estas ciudades puerto en términos generales. Y la segunda, esta propuesta de trabajo desde concepción, que me parece una experiencia muy enriquecedora desde lo local y desde las regiones. Ya nos contextualizaste que Chile está en un proceso de discusión muy interesante, sobre todo en temas de arquitectura institucional y del tema de descentralización, centralización. En la experiencia de Concepción, ¿cómo se inserta en este debate nacional? Digamos que en términos prácticos ustedes están teniendo incidencia, pero eso va
y se da en un entorno pues que hay que discutir, yo me imagino que en primera instancia de dar pues ese gran marco general, nacional, a todo este universo que nos acabas de señalar, porque también de alguna forma en México lo tenemos, no lo hemos resuelto a nuestro modo, y entonces pues eso implica pues toda una discusión de reforma en temas metropolitanos y ver pues como lo señalas, de las 74 zonas que planteaba Magdiel, pues muchas son de diferentes características y no tenemos este marco que sea una base para que por lo menos tratar de entender la diversidad territorial y de los problemas que enfrentan las zonas metropolitanas. En el caso de Chile, ¿cómo sería esta situación? Muchas gracias, Alberto. Sí, estaba confirmando y efectivamente en Chile tenemos áreas metropolitanas que están marcadas por la conurbación de ciudades, ¿cierto? Y ahí tenemos distintas áreas metropolitanas a lo largo y ancho de nuestro país, que principalmente se establecen por el número de población, por la estimación de la población. Pero yo diría que las que tienen, todas las áreas metropolitanas tienen una presencia portuaria y tienen una complejidad urbana portuaria. Yo me voy a referir en particular a dos de ellas, pero señalar a grandes rasgos que efectivamente, si vemos de norte a sur, estaríamos hablando del área metropolitana o de la gran área urbana de La Serena, en la región de Coquimbo al norte, la gran área urbana también que estamos hablando de Antofagasta, de Tarapacá, la Araucanía, etc. Pero me parece que desde el punto de vista de áreas metropolitanas como con estas características de un entramado complejo urbano portuario, me atrevo a decir que la región del Biobío es de las principales, porque en nuestra región conviven al menos 8 puertos, ¿cierto? Y en nuestra región, y puertos de distinta escala, puertos que son, ya decía, un puerto estatal. Fíjense que acá en nuestra región está la comuna de Lirquén, Penco Lirquén, donde hay un gran puerto, ¿cierto? Hay un gran puerto importante que es el puerto de Lirquén, y que hoy día, sí, es un puerto de propiedad de una empresa que se llama DP World, que además es una empresa que tiene propiedades de puerto en distintas partes del mundo. Y estamos hablando entonces de los desafíos de la definición del área metropolitana en esta ciudad con actores que son actores internacionales, como DP World, que es un actor que, ¿cierto?, su gerente o sus inversores, ¿cierto?, sus dueños, sus propietarios tienen inversiones en distintas partes del mundo, con alcaldes de pequeñas comunas, ¿cierto?, con por lo menos estamos hablando, ¿cierto?, de 6, 7 alcaldes de gobiernos locales que tienen incidencia, con un gobierno regional recientemente electo por votación popular, ¿cierto? Entonces, el desafío de las áreas metropolitanas es uno que en Chile se impulsa desde los gobiernos regionales. Vuelvo a ordenar mi respuesta. Yo me atrevería a decir que hay dos grandes áreas metropolitanas con importante presencia o complejidad portuaria. Una es la quinta región, ¿cierto?, donde está el puerto de Valparaíso, pero también San Antonio, donde se proyecta una gran inversión, de hecho una inversión muy significativa en términos económicos que tendería incluso a, a modificar la relevancia geopolítica de nuestro país en el concierto, ¿cierto?, como mundial, si es que esa inversión se realiza. Leí hace poco tiempo una noticia en la cual se hablaba de la tremenda inversión en el puerto de San Antonio, que compite, ¿cierto?, con la relevancia, por ejemplo, de puertos en Perú u otros. Y entonces la quinta región creo que es un área metropolitana central, y la del Biobío, que es una que ya decía, donde conviven 8 puertos, y estos 8 puertos tienen complejidades para la planificación urbana de distinta naturaleza, ¿cierto? Porque los camiones que transitan carga pasan por varias comunas, entonces generan problemas de conectividad urbana, porque también se vinculan con la infraestructura crítica de los aeropuertos, ¿cierto?, de las zonas de acopio. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las áreas metropolitanas, todavía tenemos que avanzar en propuestas de planificación que contemplen esta complejidad de tránsito.
¿no? Porque los puertos no solo inciden en el lugar donde se ubican, sino que inciden en toda la logística asociada a los actores de las cadenas logísticas portuarias. Yo creo que la pregunta yo la entendí desde el punto de vista, y ahí por favor me corriges o me complementas, pero la entiendo desde el punto de vista de la planificación de áreas metropolitanas. Yo creo que la región del Biobío tiene un tremendo desafío. Pero ahí, y seguramente como debe ocurrir en México, lo que ocurre es que se superponen instrumentos de planificación territorial, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos un plan de ordenamiento territorial que es fundamental para las áreas metropolitanas, un plan de ordenamiento territorial, pero también tenemos un plan de ordenamiento del borde costero, y también convive el plan de innovación, ¿cierto? Y entonces la pregunta es cómo se instala o inserta esta lógica portuaria dentro de esta planificación de áreas urbanas metropolitanas. Eso es algo que todavía me parece tiene que resolverse, porque la actividad portuaria no está zonificada, sino que es una actividad que más bien, ¿cierto?, tiene implicaciones en distintos espacios. No sé si contesto, Alberto, y agradecería que me ayudes a precisar de mejor forma si es que no lo hago, pero es un tremendo desafío de planificación del territorio que todavía debe abordarse, ¿ya? Y ahí vinculo con la segunda pregunta, porque efectivamente en Chile se está viviendo un proceso. Nosotros como país hubo una elección, no sé si están enterados de ese proceso nacional, pero hubo una elección popular que posterior a un importante conflicto social muy grande, que ocurrió en octubre del año, ¿cierto?, 2019, o 2020, encabezó o generó un proceso de discusión de nuestra Constitución. O sea, Chile votó una convención constituyente que tiene representación territorial. O sea, hay representantes de las regiones en la convención constituyente. Entonces, cuando yo entiendo la pregunta y me dices cómo participa la región o tu territorio en esta discusión nacional, yo diría participa en primer lugar porque hay representantes de los territorios en esta discusión que es a nivel nacional. Y algunas de las cosas importantes que se están discutiendo, estos días lo vamos a seguir conversando mañana, de hecho, con algunos colegas, es que Chile hoy día es un Estado unitario, centralizado, y la propuesta constitucional habla de un Estado regional. Sí, ese es uno de los principales cambios de la arquitectura institucional, ¿cierto? Si el plebiscito de salida, que va a ser en unos meses más, aprueba el cambio constitucional, Chile pasaría de ser un Estado centralizado unitario a ser un Estado plurinacional con amplio reconocimiento de los pueblos indígenas y un Estado regional. Entonces, voy a hacer la pregunta coloquial, ¿cómo queda la región o cómo va la región en ese escenario? Bueno, con absoluta relevancia ahora, ¿cierto? Y con absoluta relevancia desde el punto de vista de que hasta hoy día tenía una reunión yo en el gobierno regional con autoridades, justamente con el jefe de la división de planificación del territorio, y él lo planteaba, decía, mira, nosotros hasta ahora lo que hacíamos era administrar planes y programas nacionales, y ahora tenemos el desafío de construir políticas públicas. Entonces, independiente que cambie la constitución, ya con la elección del gobernador regional estamos en ese escenario. Pero si la constitución cambia, el escenario de construcción de planes regionales desde las regiones, con autoridades regionales electas, es aún más gravitante, ¿no? O sea, eso va a ocurrir de todas formas, porque necesitamos ir avanzando hacia mayor descentralización. Los desafíos son múltiples y ahí ustedes tienen mucho que enseñarnos, me imagino con las virtudes y también con los desafíos o problemas que se generan con entidades autónomas, con mayor cierta descentralización, con una visión que a veces me imagino genera complejidades para la planificación y para la administración del territorio, pero ese es el camino que estamos avanzando, así que sin duda en ese caso la experiencia de México para nosotros es muy relevante porque yo diría que estamos transitando en alguna medida desde el centralismo absoluto y excesivo, ¿cierto? Desde la planificación central, sectorizada, a otra forma de planificación integrada, y yo espero que tengamos la capacidad técnica, la inteligencia y la disposición entre los actores para que así sea.
Buena tarde, doctora Violeta Montero. Es un gusto escucharle y le agradezco que comparta con nosotros su investigación. Soy Carlos Zamora bueno, en verdad es un gusto escuchar esta exposición sobre lo territorial. Es un tema con el cual me identifico mucho y su participación me da pauta a algunas preguntas o cuestionamientos, ¿no? Es necesario, el primer cuestionamiento va dirigido a si es necesario concebir lo metropolitano desde una perspectiva no necesariamente centrada en la demografía, en la conurbación, en la integración funcional económica. Sería necesario mirar lo metropolitano, definir lo metropolitano desde otra perspectiva u otra visión. Un segundo cuestionamiento tiene que ver con esta visión sistémica de la que nos hablaba. En su experiencia, ¿qué actores territoriales generan resistencia a adoptar esta visión sistémica en los mecanismos de gobernanza, ¿no? Y una tercera muy vinculada con esta que acabo de mencionar, pues ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes han enfrentado al momento de comunicar la necesidad de una visión sistémica, es decir, integral, holística, interdisciplinar, multiescalar, en los mecanismos de gobernanza, ¿no? Y por último, que quizá ya ha abordado un poco en su última participación, tiene que ver con cuál es la situación de la discusión sobre la orientación en el diseño e implementación de las políticas en las ciudades puerto, ¿no? O sea, me refiero con orientación a esa discusión entre las políticas diseñadas e implementadas de arriba hacia abajo versus o enfrentadas a estas políticas que se requiere que se formulen y se implementen de abajo hacia arriba, ¿no? Y si hay un punto intermedio, ¿no? El tema de la subsidiariedad, cómo se está trabajando o cómo entenderlo, ¿no? Cómo entenderlo sobre todo ya de manera concreta en los mecanismos, ¿no? Hasta dónde el gobierno central necesita poner en marcha o actuar o intervenir en los territorios, pero en qué forma y en qué grado, ¿no? Esos son mis cuestionamientos. Le agradezco mucho. Gracias, Carlos Zamora. Adelante, doctora, de favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, por las preguntas muy interesantes, todas ellas también. Parto respondiendo en orden. Respecto de la primera, y también me corrige si no respondo o no interpreté de buena forma la pregunta, pero la primera, si es que entiendo, si es que es necesario mirar lo metropolitano más allá de lo demográfico, ¿no? La verdad es que yo creo que efectivamente los criterios para definir áreas metropolitanas, como bien lo señalábamos, y ustedes son expertos en eso, son criterios que efectivamente tienen que ver con la demografía, que tienen que ver con una serie de dimensiones que se han establecido y que permiten que también conversemos entre distintos países, distintos expertos en estos temas. Yo, hablando desde las disciplinas que hablo, principalmente de la gestión pública, de la administración pública, de la ciencia política, ¿cierto? Desde lo social, creo que, y desde la sociología política, ¿no? Y yo creo que efectivamente me parece que es importante mirar lo metropolitano con una mirada más compleja, y esa mirada más compleja, por cierto, que tiene una raigambre y un elemento fundamental en estos aspectos que bien Carlos enunciaba, desde el punto de vista demográfico y otros, pero yo creo que sí es importante incluir otras dimensiones que tienen que ver principalmente con aspectos identitarios, por ejemplo, ¿cierto? Con aspectos identitarios. Me parece cuando uno mira el territorio hay una suerte como, si ustedes quieren, de dimensión sociológica de ocupación del territorio, de dimensión identitaria vinculada a los territorios, de funcionalidad, por cierto, conurbaciones urbanas que de algún modo están construyendo cierta forma de habitar los territorios, y que también tienen que ver con los instrumentos de planificación. Yo creo que ahí el desafío de los instrumentos de planificación, de concebir los territorios en esta complejidad, es fundamental.
De hecho, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de nuestra región que aborda las áreas metropolitanas es uno, y seguramente también ocurre similar en México, ¿cierto? Es uno que de algún modo zonifica el territorio, ¿no? Zonifica el territorio porque de algún modo también orienta las acciones, las políticas. Y yo creo que incluir estas dimensiones es una forma de complejizar también esta mirada y que de algún modo también permite orientar la construcción de instrumentos de planificación que van vinculándose o que debieran ir vinculándose y dialogando entre sí, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, pero más bien simplificándole aquí al profesor Zamora, ¿cierto? Mi respuesta sería que sí, yo creo que es importante complejizar esa mirada de las áreas metropolitanas, cumpliendo con los estándares, ¿cierto? Básicos que nos permiten construir esa definición, pero avanzando hacia estas otras dimensiones que creo tienen mucha relevancia. Y en segundo lugar, la pregunta que nos hacía es qué resistencias hemos recibido desde el punto de vista de actores territoriales para promover una mirada sistémica. Quizá esa pregunta la voy a vincular con la última que establecía, ¿cierto? Que tenía que ver con la construcción de políticas públicas. Mi tesis doctoral fue respecto de políticas públicas, pero en el campo de la educación, y en particular en el campo de la educación superior, universidades. Y en ese campo, pero en muchos otros, la historia de Chile ha estado basada en el apego, ¿cierto? O la creencia bastante fuerte y la valoración, más bien voy a decir, del saber experto por sobre la participación ciudadana, ¿no? O sea, la historia de comisiones técnicas, de visitas de expertos, es parte del ADN nacional, ¿cierto? Desde la formación de las universidades, con la figura de Andrés Bello, y así, múltiples comisiones. En los años 73, la figura de los Chicago Boys y las orientaciones desde el punto de vista económico, el CIEPLAN y su rol en el periodo de la concertación en Chile, con el retorno a la democracia. O sea, hemos tenido históricamente un continuo de valoración del saber experto y diría también, por lo tanto, de construcción de políticas top-down, de arriba hacia abajo, con poca participación de actores sociales. De hecho, en mi tesis del doctorado yo planteaba que a partir de los movimientos sociales del año 2011, de algún modo esa histórica relación se tendió a resquebrajar o a tensionar al menos. Porque en el caso que yo estudié en particular, que fue el de la educación superior, lo que vimos era más bien un tipo de política de algún modo bottom-up. Vale decir, el título era como de la calle a la toma de decisión, algo muy inusual, ¿no? A pesar de que las políticas efectivamente conviven en esta relación de input-output, de demandas y respuestas políticas, pero a mí me parece que es una relación que se ha ido generando más bien top-down, con mucho argumento técnico político. Entonces yo creo que efectivamente cuando se busca incorporar un nuevo paradigma a la gestión pública, un paradigma basado en la participación ciudadana, un paradigma basado en la inclusión de ciertas otras sensibilidades que no son las que han primado en la decisión, en particular en el tema de puertos, que es un tema muy técnico. Es un tema, yo no sé, colegas, las disciplinas de quienes están aquí presentes, pero yo diría que la discusión de la gobernanza urbana portuaria, al menos los congresos, los seminarios a los que asistimos vinculados a la gestión urbana portuaria, es una donde participan ingenieros, cierto, economistas, esa es como la composición. Entonces ya suena un poco raro que cientistas sociales estemos participando de esta discusión. Es una discusión más bien logística, operativa, técnica. Entonces yo creo que, hablándolo en distintos niveles, hay una resistencia incluso disciplinaria a abordar estos temas, porque tampoco hay una comprensión, ¿cierto?, de este discurso que es como del buenismo, de que queremos considerar estos elementos cuando en el fondo lo que prima es la tensión con la productividad económica y el posicionamiento de Chile geopolítico y de la productividad, ¿no? Entonces nosotros somos como de los cientistas sociales como buenos tratando de relevar estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una resistencia que tiene que ver con un paradigma también, con una visión en el cual efectivamente el rol del Estado
ha sido un rol mínimo en el caso chileno, ¿no? En la lógica de la subsidiariedad, es el rol de los privados, por eso que yo ponía el ojo en la acción de los estatales, de los puertos estatales, porque la verdad es que si esto no ocurre en los estatales, imagina en los privados, no ocurre nada de eso. Los puertos privados actúan con lógica económica, muy razonable uno dirá, ¿cierto? Si lo que buscan es productividad de sus acciones, de sus operaciones. Pero me parece que a partir de las tensiones de los movimientos sociales, a partir de un mayor cuestionamiento, de una mayor visibilización de los conflictos sociales, de los conflictos ambientales en Chile, que se han ido masificando desde el 2011 en adelante muy fuertemente. El estallido social fue una gran explosión que puso en tensión a la institucionalidad pública. Tenemos hoy día un presidente que vino de las protestas estudiantiles del 2011, de la calle. Muy inusual, me decía hace tiempo un colega uruguayo, no sé si recuerdan ustedes la figura de Ricardo Lagos, que era la figura de un presidente que tuvimos que era un estadista, y él decía, ustedes nunca van a tener un presidente como Mujica, eso es imposible en Chile, porque ustedes tienen esta tradición portaliana del orden, de la estructura, entonces es muy difícil que se rompa eso. Creo yo que en Chile tenemos uno de los presidentes más jóvenes del mundo, ¿no? Que al límite de la edad ha alcanzado este honor, diría, de la presidencia, habla de un cambio cultural. Pero hay mucha resistencia entonces dentro del punto de vista de los paradigmas. Y por último también yo diría que hay mucha resistencia desde el punto de vista de incorporar o de modificar una práctica que funciona bien económicamente. ¿Cierto? O sea, eso es una resistencia. Entonces, si lo miramos más en Zoom, por supuesto que quienes trabajan en las cadenas logísticas portuarias no quieren que se incorporen otros elementos, hay intereses ahí vinculados, el tipo de discusión que interesa es que el aeropuerto tenga la tecnología de avanzada para que la carga se transporte más rápido, o sea, esas son las discusiones. Este tipo de tema, sin duda, no es del mainstream, digámoslo así. No es del mainstream, es un tema muy marginal y que nosotros hemos ido intentando plantear. Y eso mismo marca el obstáculo quizá que se planteaba, que como no hay una valoración de estos temas, que a mí me parece muy relevante porque hablan de no sé cómo lo llaman ustedes, pero es responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Mira un ejemplo que quiero decir. Las empresas en Chile, a pesar de que tengan su asiento o estén ubicadas en una comuna pequeña, mi región es hacia el sur de Chile, la región central es Santiago, la metrópoli, digamos, hoy día es Santiago. Quienes vivimos en el sur decimos Santiago no es Chile, ¿cierto? Porque la primacía del discurso de un país centralista es como que lo fuera todo y que todas las decisiones se toman allá están todos los ministerios hoy día, ¿cierto? Pero esto es tan así, y lo voy a decir así, es tanta injusticia territorial que los puertos que tienen su asidero o su asiento productivo en nuestra región tributan o pagan patente en Santiago, porque allá tienen sus oficinas centrales. Entonces, otra demanda de la descentralización es que paguen o se instale la idea de rentas regionales. Pagas donde contaminas, ¿cierto? Pagas donde contaminas. Y ese es un tema que es muy importante para la actividad forestal en Chile. Gran parte de los conflictos ambientales tienen que ver eso, para la actividad salmonera en Chile, para la actividad portuaria en Chile, para la actividad minera en Chile, porque nuestra perspectiva, ¿cierto? Y ahí hay muchos obstáculos para la gobernanza, es que debiésemos tener esta visión más integrada con la participación de actores de distinta naturaleza, con mayor justicia territorial o equidad territorial, que también es económica. Respondo ahí en general varias respuestas, pero por supuesto que podríamos seguir profundizando con ejemplos u otros elementos, pero espero haber abordado los temas. Muy bien, gracias, doctora. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Cómo estamos en cuanto a tu tiempo? Bien, hay una pregunta más, mira. Luis Arturo Macías nos pregunta, ¿los consejos de coordinación ciudad-puerto, cómo se constituyen? ¿Quién los elige? ¿Cada cuándo cambian las presidencias? ¿Y qué tanto participan los entes gubernamentales en estos consejos?
Sí, eso está, como exponía, normado por ley, ¿cierto? Ahora la pregunta es qué tanto cumplimiento de la ley hay. ¿Sí? Fíjense que en Chile voy a dar otro ejemplo y luego voy a referirme en particular a la ley, ¿cierto? Que regula la figura de los consejos ciudad-puerto. En Chile existe también la ley 20.500. La ley 20.500 es una ley que regula o promueve la participación ciudadana. Y esa ley es del año 2011. Sin embargo, como se dice, como decimos en Chile, es una ley sin dientes, porque es una ley que más bien propone, pero no hay sanción normativa, no hay sanción pecuniaria para quien no la cumple. Esa ley establece, por ejemplo, que los municipios o las escalas locales, no sé si en México, perdón mi ignorancia, si hablamos de municipios también o ayuntamientos, sí, municipios, sí. Entonces los municipios debiesen conformar consejos sociales, ¿sí? Consejos de la sociedad civil, para que apoyen o acompañen la gestión de quien cumple la función, ¿cierto?, de alcalde, en el caso de Chile. Y pasa también que a pesar de que la ley es del 2011, estos consejos de sociedad civil no están conformados, porque no hay ente que lo regule, no hay ente que asegure el cumplimiento de la norma, y porque depende en gran medida de la autoridad política, de la voluntad política, ¿cierto? De la disposición política, en este caso del alcalde, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces, a mí me parece que efectivamente, a pesar de que los consejos ciudad-puerto están definidos desde el año 1997 por la ley 19.542 de modernización de los puertos, igualmente no necesariamente, como mostramos en esta investigación, estos consejos están constituidos porque seguramente tienen que ser revisados desde el punto de vista de cómo aseguramos su cumplimiento y cómo aseguramos su funcionamiento. Todas las normas asociadas a la composición de los consejos de ciudad-puerto están establecidos en la ley que menciono, y allí se establece un rol prioritario de una entidad gubernamental central que es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿ya? Por lo tanto, debiese ser el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que en nuestro ordenamiento político también tiene representación regional, quien asegure ese cumplimiento, ¿ya? Por lo tanto, quizá respondiendo más a la pregunta, hay una relevancia y un rol de actores estatales en el cumplimiento por norma, por ley. Ellos debiesen reglar. También el año 2018 se avanza con otros reglamentos, con el decreto 87, que efectivamente regula esta acción de los puertos. Y los puertos se constituyen y se conforman, yo diría principalmente promovidos como quedó la ley, pero ahora va a tener que ajustarse. Nosotros en Chile vamos a pasar varios años, yo creo. Imagínense si se aprueba la Constitución, vamos a pasar varios años en que la Constitución se transforme en leyes, ¿no? Para que podamos ordenar nuestro sistema político. Y entonces en el caso de Chile, efectivamente está todo reglado en el artículo 50 de la ley que señalaba. Estos consejos ciudad-puertos debiesen conformarse principalmente con la figura de los intendentes o gobernadores, con el impulso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y con la participación de los representantes de los puertos estatales. Pero de nuevo relevo el problema que los privados funcionan a su arbitrio y bajo sus lógicas, y ese es el problema que tenemos, que solamente de todos los puertos 57 que mencionaba, solo 10, 11 son puertos estatales. Entonces está la regulación, no hay obligatoriedad normativa, pero sí hay sugerencia de la participación de organizaciones sociales. Piensen en juntas de vecinos, piensen en representantes de los consejos de la sociedad civil, ¿cierto? Yo creo que todavía, siendo un buen instrumento, tenemos que seguir perfeccionándolo, pero además debiese ser un instrumento, creo yo, que se amplíe o que sea obligatorio para todos los puertos en Chile, porque de algún modo eso va a obligar o a intencionar la gestión integrada de los territorios. Creo que ese si yo me atrevo a dar alguna conclusión importante, si era una causa y esa causa política, ¿cierto?, fuese central, yo me atrevería a decir eso. Necesitamos que exista más regulación o más convicción
también, porque sabemos en este caso que existe norma, pero con poco poder regulador, ¿cierto? Para la valoración de estos espacios de coordinación. Con una composición distinta, amplia de distintos actores que permita abordar la planificación en el marco, con eso también me recuerdo la pregunta que hacía el profesor Arellano, en el marco de los instrumentos de planificación que regulan a las ciudades, las áreas metropolitanas, ¿cierto? O en el caso de las ciudades que no son áreas metropolitanas, que igualmente necesitan instrumentos de planificación que regulan y que debiesen promover la relación entre distintos instrumentos de planificación territorial. No sé si ahí respondo a la pregunta. Hay información pública igual, ¿eh? En el caso de Chile tenemos alto acceso a datos. Una pregunta obligada, doctora. ¿Qué sigue del proyecto FIC para ustedes? ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, nosotros ya les decíamos, esta semana estamos presentando algunos productos, estamos bien, un ejemplo, ¿no? Este Consejo Ciudad-Puerto o ciudades-puertos y palabras, incluso con elementos como de arte. Hay elementos, ¿no? que debiesen seguir promoviendo. Yo creo que la valoración de nuestra identidad portuaria, ¿cierto? Que tiene una dimensión educativa, que tiene una dimensión con niños, que tiene una dimensión con nuestros territorios. Yo creo que Chile, y en eso creo que también los desafíos de nuestros países es avanzar en el desarrollo, pero con un fuerte arraigo territorial identitario. Creo que ahí tenemos un desafío, que es histórico, que es de reconstrucción de nuestro relato histórico, que es también de educación o de formación ciudadana. Creo que ahí hay un desafío que quizá a través de otros proyectos, ¿cierto? Estamos también tratando de impulsar. Por otro lado, y en términos políticos, yo creo que tenemos una coyuntura en el país, que es la de las áreas de los gobiernos regionales, y de que una de las competencias que se le van a transferir a los gobiernos regionales va a ser la planificación territorial. Así que el desafío de quienes estamos en este proyecto es seguir con el tema, porque ya decía que es un tema que a pesar de que nosotros lo consideramos bien relevante, o lo voy a decir al revés, a pesar de la presencia del tema en nuestra región del Biobío, desde donde hablo, es un tema que creo no está ocupando todo el espacio en la agenda pública que requiere. Seguramente los actores que trabajamos vinculados a este proyecto nos acompañarán en esta presentación, en esta actividad esta semana, secretarios regionales ministeriales, o sea, seguimos en el diálogo con actores políticos, también alcaldes, seguimos en el diálogo con actores locales, ¿cierto? Y actores sociales y académicos. Entonces creo que nuestro trabajo desde la academia es uno que tiene harto sentido en tanto nos estamos vinculando. Quizá lo que estamos haciendo y promoviendo es ciencia aplicada, ¿no? Investigación aplicada. Creemos en eso porque también creemos en el rol y en la relevancia que nuestra universidad y nuestra academia tiene para ojalá contribuir a procesos de desarrollo territorial. Gracias, doctora. Sin duda, muy, muy, muy interesante tu disertación. Y esperamos todos que no sea la primera, sino que existan otras intervenciones de tu parte para este seminario permanente de estudios metropolitanos. Pues sin más, doctora, queremos agradecer tu interesante participación, la doctora Violeta Montero Barriga, con lo que fue el tema desafíos de gobernanza en las ciudades puerto, reflexiones y aprendizajes desde Chile. Mil gracias, doctora. De igual manera, el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán, el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y el Laboratorio de Estudios Metropolitanos. Te agradecemos mucho esta puntual participación. Y a todos los que nos están sintonizando, los invitamos a que sigan atentos a nuestro programa. Es un programa, como bien lo saben, un seminario permanente y, por supuesto, honor a quien honor merece, el doctor Alberto Arellano, a quien me gustaría ceder el uso de la voz para una reflexión final, una despedida. Doctor, adelante. Gracias, Magdiel. No, al contrario, agradecerte mucho, Violeta. Y bueno, agradecerles a los participantes. Como se dan cuenta, la calidad de los ponentes resalta a la luz y
Entonces, Violeta, no nos despedimos, sino que estamos en comunicación. Es un placer que se vayan generando redes, vínculos de trabajo, las 3 instituciones, el laboratorio Velos como tu casa, y entonces, pues, te agradecería a lo mejor que si nos pudieras compartir los PDFs para los integrantes del seminario y pues, te deseamos buena noche y gracias por todo y te voy a seguir molestando. Muchísimas gracias a ustedes y reitero el saludo y las felicitaciones que daba al inicio por esta actividad. Hay en nuestra región y en nuestra Universidad de Concepción un grupo interesante de colegas también desde la arquitectura, desde la planificación o desde temas más ambientales o económicos, así que muy feliz también contribuyo porque decir que también nos interesa esa colaboración internacional, ojalá fortalecerla, así que feliz de contribuir en fomentar estas redes de trabajo que yo creo nos iluminan a todos y nos enseñan a todos. Muchas gracias por la oportunidad también de reflexionar de nuevo sobre estos temas, porque mientras más uno le da vueltas, ¿cierto? Más dudas se generan, la pregunta que me hacían al final, ¿cierto? ¿De qué desafíos se desprenden? Por cierto, que también son preguntas que hacen seguir pensando y seguir definiendo líneas de acción y esa ojalá se traduzcan en aportes, lo que siempre esperamos, una academia con sentido. Así que muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Acá desde México, tus aliados siempre. Mil gracias, mil gracias. Que estén muy bien, mucho gusto saludarlos. Igualmente, saludos a todos.